Déjenme contarles una historia. Después de que abofeteé a la amante de mi marido, él me rompió la pierna y me arrojó al sótano. Entonces llamé a mi padre, el jefe de la familia criminal romano. Papá, le dije, no dejes a ninguno con vida. Era nuestro tercer aniversario de boda, quería darle una sorpresa a Isen, así que acorté mi viaje a la Semana de la Moda de Nueva York. Al abrir la puerta de nuestra mansión en Greenwich, el agudo clic de mis tacones de aguja resonó en el mármol italiano importado. Medias y lencería femenina estaban esparcidas por la sala de estar, formando un rastro que conducía a nuestro dormitorio principal en el segundo piso. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un sudor frío me corrió por las palmas de las manos, pero, ingenuamente, me aferré a un pequeño resquicio de esperanza. Quizás nuestra ama de llaves simplemente estaba limpiando la habitación. Esa esperanza se hizo añicos en el momento en que oí gemidos familiares provenientes del dormitorio. Isen, ¿y si tu esposa regresa antes de lo previsto? La voz de Chloe era empalagosa. No te preocupes, gruñó Isen, con la respiración agitada por una excitación que nunca antes le había oído. Ella está en Nueva York. No volverá hasta mañana, y que si lo hace, ese diseñador se arruinó. De todas formas, yo soy quien paga todo. Me quedé de pie frente a la puerta, temblando de pies a cabeza. Chloe Vance, mi mejor amiga de la universidad, estaba en mi cama con mi marido. Los últimos 3 años que había dedicado a nuestra familia se redujeron a que yo fuera, a sus ojos, una aprovechada. El último atisbo de mi cordura se quebró. Le di una patada a la puerta para abrirla. La horrible visión de 2 cuerpos pálidos enredados se me grabó a fuego en la mirada. Sofía. Isen se apartó rápidamente del cuerpo de Chloe. Chloe gritó, cubriéndose con las sábanas. Pero una sonrisa provocativa permaneció en su rostro. Sofía, escúchame, comenzó Isen, todo esto es un malentendido. Cállate. Le lancé un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas. Chloe giró la cabeza bruscamente hacia un lado. Su nariz, perfectamente esculpida, ahora estaba torcida y la sangre le goteaba de la comisura de los labios. Sofía, ¿estás loca? Isen saltó de la cama y me dio un fuerte puñetazo en el estómago. El dolor me hizo doblar las rodillas, pero obligué a levantar la cabeza, mirándolo fijamente entre lágrimas. Isen, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo podría? Te lo mereces. Me agarró del pelo y me arrastró hacia la gran escalinata. ¿Quién demonios te crees que eres? Casarte con alguien de mi familia fue el mayor honor de tu vida, patético diseñador. ¿Cómo te atreves a pegarle a Chloe? Su padre es el director ejecutivo de Vance Industries. Aún con el dolor punzante de que me arrancaran el cuero cabelludo, una risa se escapó de mis labios. Eso es todo. Hiciste trampa porque su familia tiene más dinero que la mía. Has olvidado quién te apoyó cuando empezaste tu empresa desde cero. Cierra el pico. Me empujó en un arrebato de ira. Perdí el equilibrio y me caí rodando por las escaleras. Mi pierna derecha chocó contra un poste decorativo de esquina. Un crujido espantoso resonó en la mansión, seguido de una agonía tan intensa que mi visión se oscureció. Deja el drama y levántate, se burló Isen, bajando las escaleras para patear mi pierna lesionada. Grité, y al instante mi espalda se empapó de sudor frío. Isen, creo que tiene la pierna rota, dijo Chloe, envuelta en una sábana, con el rostro pálido mientras miraba mi extremidad retorcida. Qué fastidio, murmuró Isen, luego me agarró de los brazos y me arrastró hacia el sótano. Déjala refrescarse ahí abajo. Tal vez aprenda cuál es su lugar. Estuve a punto de desmayarme del dolor, pero me mordí el labio para no hacer otro ruido. Mientras me arrojaban al sótano húmedo y oscuro, oí a Isen decirle a la ama de llaves, no le des nada de comer, que reflexione sobre lo que hizo durante las próximas 24 horas. La pesada puerta de acero se cerró de golpe y la oscuridad lo envolvió todo. Me acurruqué en un rincón, mi pierna derecha estaba hinchada hasta el punto de ser irreconocible y el dolor me hizo perder la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Busqué a tientas el teléfono en mi bolsillo. Milagrosamente, no estaba roto. Al final de mi lista de contactos había un número que no había tocado en 20 años, guardado con una sola palabra. Papá. Pulsé el botón de llamada, después de 3 tonos. Una voz grave y autoritaria contestó, sí, papá. Mi voz era un susurro ronco y entrecortado. Soy yo, Sofía. El silencio se prolongó durante unos segundos al otro lado de la línea. Entonces, oí el ruido de una silla al caer al suelo, seguido de una voz urgente. Sofía, ¿dónde estás?
¿qué ha pasado? Mi marido me rompió la pierna y me encerró en el sótano. Cada palabra era como tragar cristales. Papá, ayúdame. Envíame tu dirección, estaré allí en 10 minutos. Antes de que se cortara la llamada, lo oí gritar que preparara el coche. Con manos temblorosas, le envié mi ubicación, y entonces, de repente, empecé a reír, reí hasta que las lágrimas me corrían por las mejillas. Ethan, ese tonto. Pensaba que yo era una diseñadora cualquiera, no tenía ni idea de quién era mi padre. Mi madre me lo había dicho en su lecho de muerte. Mi padre era Vincenzo Romano, el artífice del sindicato, una familia criminal que dominaba no solo Nueva York, sino todo el país. Mi madre no quería que yo formara parte de esa vida, así que lo dejó y me crió sola. Yo también había jurado vivir sin la influencia de mi familia, sin siquiera contarle a mi padre que me había casado, y de que me sirvió todo ese noble orgullo. En menos de 10 minutos, oí pasos frenéticos y sonidos de forcejeo provenientes del piso de arriba. La puerta del sótano fue abierta de una sola patada. Un hombre corpulento vestido con un traje negro se precipitó hacia la luz cegadora. Señorita Sofía, dijo, soy Marco. El amanecer me envió a buscarte. Se arrodilló, examinando mi pierna, y su rostro se endureció. Estos bastardos. Mientras Marco me alzaba suavemente en brazos, vi a 2 de los guardaespaldas de Ethan inconscientes en lo alto de las escaleras. Arriba, Ethan y Chloe estaban de rodillas, sujetados por varios hombres vestidos de negro, con rostros que reflejaban terror. Sofía, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué estás haciendo? Ethan gritó, forcejeando contra sus captores, apoyándome débilmente en el hombro de Marco. Le dediqué una sonrisa manchada de sangre. Permítanme presentarles a alguien. Este es el hombre de confianza de mi padre, y en cuanto a quién es mi padre, lo descubrirás muy pronto. Ethan. Mientras Marco me llevaba hacia una limusina que esperaba afuera, oí el grito histérico de Chloe. Eso es imposible, dijo Sofía. Su padre falleció hace años. Dentro del coche, un hombre de mediana edad con el pelo canoso esperaba ansiosamente cuando vio mi estado deplorable. Un escalofriante brillo asesino apareció en sus ojos. Sofía, papá se romperá las 2 piernas, que no quede nadie de la familia Vance con vida. Su voz era tan fría como el hielo. Mientras Marco me sacaba del sótano, el sol de principios de verano brillaba con tanta intensidad que tuve que entrecerrar los ojos. El dolor insoportable en mi pierna derecha me hizo morderme el labio inferior hasta sentir el sabor de la sangre. Aguanta un poco más, señorita Sofía. La voz de Marco era tranquila y firme. El tenue olor a pólvora mezclado con su colonia resultaba extrañamente reconfortante. Detrás de nosotros, los gritos de Ethan se desvanecieron. Esto es allanamiento de morada. Voy a llamar a la policía. Sofía, ¿qué clase de monstruos has traído aquí? Ni siquiera me molesté en mirar atrás. Los hombres de Marco se encargarían de ello. La puerta de la limusina se abrió y, por primera vez en 20 años, me encontré cara a cara con mi padre. Vincenzo Romano parecía mucho mayor de lo que recordaba. Su cabello era más gris, pero sus ojos penetrantes como los de un halcón seguían siendo tan agudos como siempre. Esos ojos ahora estaban fijos en mi pierna torcida. Sofía. Su voz tembló ligeramente, extendió la mano hacia mi pierna, pero la detuvo en el aire. Marco, llévanos al centro médico de Street Jude. Dígale al Dr. Evans que prepare un quirófano. Me colocaron suavemente en el lujoso asiento de cuero del sedán. Mi padre me apoyó la pierna con un cojín, pulsó un botón y levantó el panel insonorizado que separa los asientos delanteros de los traseros. ¿Quién hizo esto? Su pregunta fue breve, su voz como hielo ártico. Mi marido, Ethan, dije con una risa amarga. Lo pillé engañándome con mi amiga Chloe Vance. Esto fue lo que pasó. Los ojos de mi padre eran como el mar antes de un huracán, calma en la superficie, pero ocultando una fuerza destructiva. Sacó su teléfono y marcó un número. Consígueme todo sobre Ethan Hayes y Chloe Vance. Sí, la hija de Richard Vance. Bien, no los toques todavía. Espera mis órdenes. Colgó y se volvió hacia mí. ¿Por qué no me llamaste antes? Después de que tu madre se fue, nunca dejé de buscarte. Mamá no quería que me involucrara con el sindicato, decía cada semana. Estudié diseño. Conseguí un trabajo en una firma famosa. Pensé que podría tener una vida normal. Un músculo de la mandíbula de mi padre se contrajo. Y terminaste con una bestia que te rompe las piernas. No pude decir nada. El horizonte de la ciudad se desdibujó tras la ventana. Igual
que los últimos 3 años de mi matrimonio, en la entrada VIP de St. Jude's, un equipo de médicos ya esperaba. El Dr. Evans, uno de los mejores cirujanos ortopédicos del país, empujó personalmente mi camilla hacia la sala de operaciones. Ascensor. Mi padre me tomó de la mano durante todo el camino hasta el quirófano. Su mano era áspera, pero cálida. La cirugía fue un éxito. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital que parecía la de un hotel de 5 estrellas. Tenía la pierna derecha enyesada y elevada con un cabestrillo. Fuera de la ventana, las brillantes luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte. Mi padre estaba sentado en el sofá junto a mi cama, leyendo un expediente, bajo la luz de la lámpara. Su perfil se veía excepcionalmente frío y duro. Papá, lo llamé en voz baja, dejó el expediente de inmediato y se acercó a mí. ¿Cómo te sientes? El Dr. Evans dijo, la cirugía salió perfecta, pero tendrás que guardar reposo al menos 2 meses. Gracias. Dudé un instante y luego pregunté, ¿Isen y los demás? Marco se encargó de esto, dijo con una mirada despiadada. Tu esposo pensó que éramos unos matones callejeros gritando que íbamos a denunciarnos. Solté una carcajada y luego me estremecí cuando el dolor se intensificó. Ese tonto, Isen, no tenía ni idea de a quién se había metido con. El sindicato no era solo una banda, era un poder en la sombra que movía los hilos de la política y los negocios en todo el país. Incluso los altos funcionarios del gobierno se andaban con pies de plomo. Con mi padre, Sofía. Quiero oír lo que piensas, dijo mi padre en voz baja, sentándose a mi lado. Según los métodos del sindicato, Ethan Hess ya estaría en el fondo del río Hudson. Cerré los ojos. Recordé el día en que conocí a Ethan, hace 3 años. Era un joven emprendedor que estaba empezando. Estuvo esperando fuera de mi oficina durante un mes, rogándome que diseñara el logotipo para su nueva empresa. Dijo que mis diseños tenían alma, dijo que nunca había conocido a una mujer tan especial como yo. Voy a hacerle sentir un dolor peor que la muerte, dije, con la voz tan fría como el hielo cuando abrí los ojos. La familia Hayes puede parecer promotores inmobiliarios legítimos, pero amasaron su fortuna a base de prácticas especulativas individuales y demoliciones ilegales. Voy a hacer que Isen vea cómo todo se derrumba ante sus ojos hasta que no quede nada, igual que él me lo hizo a mí. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de mi padre. Sacó una carpeta gruesa de su chaqueta. Momento perfecto. Mi gente acaba de enterarse de que la familia Hayes está apostando todo a una oferta para el nuevo proyecto de desarrollo del East River. Su oferta está plagada de cifras infladas. Pasó las páginas señalando una. Y lo que es aún más interesante es que su marido malversó $3 millones de fondos de la empresa para blanquearlos en un casino de Atlantic City. Todavía no ha llenado ese vacío. Tomé el archivo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esta prueba por sí sola fue suficiente para enviar a Isen a prisión, lo suficiente como para que las acciones de la constructora Hayes se desplomen. Papá, necesito tiempo, dije, respirando hondo. Voy a fingir que lo perdono. Volveré a esa casa y reuniré más pruebas. Es demasiado peligroso, dijo mi padre, frunciendo el ceño. Por favor, insistí, tomando su mano. Necesito destruirlo con mis propias manos. Tras un largo silencio, mi padre finalmente asintió. De acuerdo, pero Marco estará a tu lado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pulsó el botón de llamada y Marco, que había estado esperando fuera, entró en la habitación. A partir de hoy, mi vida pertenece a la señorita Sofía, dijo Marco, arrodillándose sobre una rodilla y entregándome un teléfono satelital hecho especialmente para mí. Señorita Sofía, mi línea directa y los números de emergencia del Down están guardados aquí. Si te encuentras en peligro, pulsa este botón rojo. Estaremos allí en menos de 3 minutos. Tomé el teléfono. Su considerable peso se sentía como la llave a una nueva vida. Unos días después, un Isen con aspecto aterrorizado apareció en la puerta de mi habitación del hospital. Su traje estaba arrugado y tenía ojeras. Evidentemente, llevaba días sin dormir. Sofía. Su voz temblaba, sostenía un triste ramo de claveles. No tenía ni idea de que su padre fuera don Vincenzo Romano. Compuse mi rostro en una expresión de cansado perdón. También es culpa mía, Isen, no debía haber golpeado a Chloe. Isen corrió hacia mi cama como si le hubiera lanzado un salvavidas. Sofía, esto significa que me perdonas. Debí de estar fuera de mí. Todo fue culpa de Chloe. Ella me sedujo,
Juro que nunca volverá a suceder. Su torpe actuación me dio ganas de vomitar la sopa que había desayunado, pero la obra tenía que continuar. Mi padre ya te ha dado una buena reprimenda, ¿verdad? Dejemos esto atrás, dije en voz baja. Cuando salga de aquí, podremos empezar de nuevo. Bueno, Isen asintió. Frenéticamente, incapaz de ocultar su alivio, él no tenía ni idea de que, mientras me sostenía la mano con su falsa sinceridad, una cámara oculta en la habitación estaba grabando cada una de sus expresiones. El día de mi baja, mi padre envió una caravana de 10 Mercedes negros para escoltarme de regreso a la mansión Halle. El espectáculo fue tan exagerado que llegó a las noticias locales. Isen permanecía de pie en la puerta principal, con el rostro pálido, mientras observaba cómo el propio Marco empujaba mi silla de ruedas hacia adentro. Si la señorita Sofía hace siquiera un rasguño, susurró Marco al oído de Isen, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Dawn dijo que quiere verte ser devorado vivo por perros salvajes. A Isen le temblaban las piernas y parecía que estaba a punto de orinarse encima. Regresar al lugar que una vez llamé hogar me resultó repugnante. La cama de nuestro dormitorio era especialmente repulsiva. Isen había cambiado las sábanas, pero aún podía imaginarme vívidamente a él y a Chloe retorciéndose sobre ellas. Sofía, deberías descansar. Tengo un asunto urgente en la oficina, dijo Isen, sirviéndome un vaso de agua antes de intentar salir rápidamente. Vale, vuelve a casa temprano, dije con una sonrisa. Mientras lo veía marcharse, en cuanto se marchó, vertí el agua en una maceta. Marco se quedó vigilando fuera de mi puerta mientras yo abría mi portátil y me ponía a trabajar. Como esposa de Isen, conocía las contraseñas de todos sus dispositivos. Accedí a su cuenta en la nube y rápidamente encontré lo que buscaba: registros de reservas de hotel de los últimos 6 meses, historiales de transferencias bancarias e incluso algunos vídeos difíciles de ver. Animal, murmuré con una sonrisa gélida, guardando así la evidencia. En ese preciso instante, apareció un nuevo mensaje en su pantalla. Era de Chloe. Isen, gracias a Dios que te creyó. Te esperaré en nuestro lugar de siempre. Te extraño muchísimo, cariño. Me quedé mirando la pantalla y luego me reí a carcajadas. Isen, ni siquiera pudiste esperar 3 días. Perfecto. Esto hará que mi venganza sea aún más satisfactoria. Cogí el teléfono satelital y llamé a mi padre. Papá, creo que es hora de empezar a comprar acciones de IS Construction discretamente. Sí, para que nadie se dé cuenta. Después de colgar el teléfono, miré por la ventana la brillante luz del sol. Antes creía que el amor lo era todo. Voluntariamente oculté mi propia luz para convertirme en la sombra de Isen, pero aquella ingenua Sofía quedó destrozada, igual que su pierna rota. A partir de ahora, dejaré perfectamente claro a todo el mundo lo que sucede cuando te metes con la hija de la familia Romano. Señorita Sofía, ¿de verdad va a hacer esto?, preguntó Marco, de pie junto a la puerta de mi vestidor con el ceño fruncido. Me ajusté un pendiente frente al espejo de cuerpo entero. La mujer del reflejo vestía un vestido de color carmesí intenso, y sus labios rojos eran tan vivos como la sangre. Había cambiado la escayola de mi pierna derecha por una intrincada férula metálica que asomaba por debajo de la abertura de mi vestido. Por supuesto, dije, volviéndome para mirarlo. La familia Hayes está organizando una fiesta de aniversario para mí, la dueña de la casa. No puedo perdérmela por nada del mundo. Marco empezó a decir algo, pero luego cerró la boca. En las 2 semanas transcurridas desde que regresé a casa, aparentemente me había reconciliado con Isen. Pero entre bastidores, utilizando los contactos de mi padre, ya había adquirido el 3% de las acciones de Hayes Construction y estaba en contacto con 2 accionistas minoritarios dispuestos a vender. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Julian Croft ha llegado a Nueva York. Asistirá a la fiesta esta noche como invitado. Él tiene lo que necesitas. La comisura de mis labios se elevó en una leve sonrisa. Julian Croft, hijo de un viejo amigo de mi padre, un prodigio financiero de Wall Street. Él era el responsable de las inversiones legítimas del sindicato. Con su ayuda, mi plan despegaría. Señorita Sofía, el coche está listo. Marco me entregó una memoria USB plateada. El video que solicitaste ha sido procesado. Metí el USB en mi bolso de mano. El frío tacto del metal brillaba bajo la luz, igual que la fría resolución en mi corazón. La fiesta que conmemoró tanto la fundación de Hayes Construction como nuestro aniversario tuvo lugar en el Hotel Plaza de Manhattan. En el momento en que
Entré al salón de baile del brazo de Isen. Cientos de ojos se volvieron hacia nosotros, estaban llenos de curiosidad, sorpresa y, sobre todo, de la ansiosa anticipación de un espectáculo público. El escándalo de la esposa de un magnate que denunció la aventura de su marido con su mejor amiga se había extendido como la pólvora entre la élite de la ciudad. Sofía, estás preciosa esta noche, susurró Isen en mi oído. Su aliento caliente en mi cuello me revolvió el estómago. Reprimí mi disgusto y le dediqué una sonrisa radiante. Es una noche importante, no puedo permitir que quedes mal, ¿verdad? Isen suspiró aliviado. La actitud amable y comprensiva que había mostrado durante las últimas 2 semanas, incluso convenciendo a mi padre de que lo perdonara, claramente lo había convencido de que lo había olvidado todo. Qué ingenuo. Mis suegros se acercaron con sonrisas forzadas, tras descubrir mi verdadera identidad. La actitud de esta pareja arribista había dado un giro de 180 grados, querida. ¿Cómo está tu pierna?, preguntó mi suegro, William Hess, retorciéndose las manos. Isen puede ser tan desconsiderado, les agradecemos mucho su comprensión, respondí con una sonrisa y observé la sala. Pronto divisé a Chloe Vance junto a la torre del champán. Llevaba un vestido blanco de encaje que la hacía parecer un pastel de bodas barato. Me lanzó una mirada llena de resentimiento. Tengo que ir a saludar a una vieja amiga, dije, soltando el brazo de Isen y dirigiéndome hacia Chloe. Apoyándome en una bastón, el rostro de Chloe palideció e instintivamente dio un paso atrás. Chloe, ha pasado mucho tiempo. Mi voz fue lo suficientemente alta como para que algunas personas cercanas la oyeran. El blanco te sienta bien. Te pareces al fantasma que interpretaste en la obra de teatro de la universidad, dijo Chloe. Unas risitas ahogadas se oyeron a nuestro alrededor. Su rostro pasó de blanco a rojo de furia. Sofía, no seas tan engreída. Isen solo está contigo porque le tiene miedo a tu padre. La silencié colocando mi dedo índice sobre sus labios. No arruinemos el ambiente en una noche tan importante. Me incliné y le susurré al oído, para que solo ella me oyera. Habrá un pequeño espectáculo divertido más tarde. Asegúrate de mantener la compostura. Antes de que pudiera reaccionar, me giré con gracia y me encontré cara a cara con Julian Croft, que acababa de entrar en el salón de baile. Vestía un traje azul marino impecablemente confeccionado, con la mirada penetrante tras sus gafas de montura dorada. Señorita Romano, he oído hablar mucho de usted, dijo, besando suavemente el dorso de mi mano. El amanecer habla muy bien de su hija, señor Croft. Sonreí. Esperaba que pudiéramos hablar un momento después de la fiesta. Sería un honor para mí. Nos separamos con un acuerdo tácito, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo. William Hess subió al escenario para alardear de los gloriosos logros de la constructora AIS, omitiendo convenientemente cualquier mención a un agujero de $3 millones en sus finanzas. Me senté en la mesa principal, interpretando el papel de la esposa perfecta, manteniendo una sonrisa elegante y, de vez en cuando, arreglando la corbata de mi marido. Finalmente, quiero agradecer a mi nuera Sofía su comprensión y amabilidad, anunció William repentinamente. Todo el mundo comete errores cuando es joven, lo importante es que la familia permanezca unida. Ahora, brindemos todos por esta encantadora pareja. Todos alzaron sus copas. Bajé la cabeza para ocultar el desprecio en mis ojos. Luego levanté la vista con una cálida sonrisa. Isen, visiblemente conmovido, me tomó la mano. Sofía, pasaré el resto de mi vida compensándote. No necesitarás toda una vida, dije en voz baja. Puedes empezar ahora mismo. Dejándolo con una mirada perpleja, tomé mi bastón y caminé lentamente hacia el escenario, tomando el micrófono del presentador. Gracias a todos por asistir a nuestra fiesta de aniversario a pesar de sus apretadas agendas. Mi voz era clara y firme. Como esposa de esta familia, he preparado un regalo especial. Hice un gesto hacia la cabina de iluminación. Las luces del salón de baile se atenuaron y una enorme pantalla descendió lentamente del techo. El rostro de Isen se tensó. Una sensación de pavor se apoderó de él. No, Sofía, por favor, no. Intentó subir corriendo al escenario para detenerme, pero Marco apareció detrás de él, apretando el hombro de Isen con la mano como un tornillo de banco, inmovilizándolo. Disfruta del espectáculo, cariño, dije, pulsando un botón del mando a distancia. La pantalla de alta definición se iluminó con un video nítido de Isen y Chloe retorciéndose en mi cama matrimonial, con audio explícito incluido.
Una fecha impresa en la esquina inferior derecha indicaba que se filmó mientras yo estaba en el hospital con la pierna rota. Ni siquiera pudieron esperar 3 días, el salón de baile se convirtió en un caos. Chloe gritó y corrió hacia la salida, pero la seguridad se lo impidió. El rostro de mi suegro palideció y mi suegra se desmayó en el acto. Pero esto es solo el principio, anuncié, cambiando la pantalla. Aparecieron extractos bancarios e imágenes de las cámaras de seguridad del casino. Mi esposo malversó $3 millones de fondos de la empresa para apostar en Atlantic City, lo que provocó que el proyecto de desarrollo del East River se estancara, dejando a cientos de residentes desplazados en las calles. Finalmente, reproduje una grabación de audio de Eisen hablando por teléfono con el jefe de un equipo de demolición. Me da igual si muere uno o dos de ellos, lo importante es que el sitio quede despejado para mañana. El salón de baile quedó en completo silencio. Caminé paso a paso hacia Eisen, cuyo rostro estaba ceniciento. Durante los 3 años de nuestro matrimonio, conseguí 7 proyectos importantes para ti. Mis diseños ganaron premios y aumentaron el precio de las acciones de Hess Construction en un 30%. Mi voz era suave pero afilada como una navaja, y lo que me diste a cambio fue traición, violencia y humillación. Las piernas de Eisen cedieron y cayó de rodillas. Sofía, lo siento muchísimo, me equivoqué, pero te perdono. De repente alcé la voz, volviéndome hacia los atónitos invitados, porque así de cariñosa soy como esposa. La sala volvió a vibrar de confusión. Mi suegro, como si le hubieran concedido el indulto, se abalanzó sobre el escenario y arrebató el micrófono. Es un malentendido, todo es un malentendido. Como puedes ver, mi nuera ha perdonado a mi hijo. Ahora que todos disfruten de la fiesta. Descendí del escenario con gracia, caminando a través de un mar de escaleras intrincadas hacia la esquina donde Julian Croft me esperaba. Me ofreció una copa de champán, con los ojos brillantes de admiración tras las gafas. Una magnificencia. Esto es solo el comienzo, dije, dando un sorbo. ¿Trajiste los archivos? Julian sacó una carpeta de su maletín. La estructura accionarial completa de Hess Construction y sus estados financieros reales de los últimos 3 años son mucho más interesantes de lo que se ha hecho público. Abrí la carpeta, mis alumnos se contrajeron. La deuda real de la empresa era más del triple de la cantidad declarada, y una enorme suma de dinero había desaparecido a través de una serie de empresas fantasma. Esto es más que suficiente para una venta en corto. Más que suficiente, sonrió Julian. Ya me he puesto en contacto con 3 empresas especializadas en ventas en corto. Están esperando tu señal. La fiesta continuó en un ambiente surrealista. Eisen me seguía a todas partes como un perro guardián, implorándome sin cesar que lo perdonara. Mantuve una sonrisa digna. Durante todo ese tiempo, parecía una esposa apacible abrazando a su débil esposo. Mi querido William Hess me apartó a un lado, secándose el sudor de la frente. El consejo de administración. No te preocupes, papá, dije, tomándolo cariñosamente del brazo. Ya le he dicho a mi padre que deje de comprar acciones de Hess Construction. Al fin y al cabo, somos familia. Dejó escapar un largo suspiro de alivio. Él no tenía ni idea de que yo ya poseía el 5% de la empresa a través de una corporación offshore, con el 8% que iba a adquirir de los 2 accionistas minoritarios. Ya era el 4º mayor accionista de Hess Construction. Después de la fiesta, Julian me llevó de vuelta a la mansión de Greenwich. Marco iba sentado en el asiento del copiloto, siempre alerta. Julian analizó que las acciones de Hess Construction se desplomarán la próxima semana. La combinación del escándalo que usted destapó esta noche y la presión de nuestros vendedores en corto provocará una caída en picado durante al menos 3 días hábiles consecutivos. Bien, dije, mientras observaba las luces de la ciudad pasar fugazmente. Cuando toque fondo, lo compraremos todo. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, Julian preguntó de repente, ¿de verdad lo perdonaste? Sonreí a Valley y señalé mi pierna derecha, que aún llevaba la férula. Señor Croft, ¿cree en amar a su enemigo? No, qué curioso. Dije, yo tampoco. Dentro de la mansión, Eisen estaba de rodillas en la sala, llorando como un niño. Al mirarlo, la situación me pareció infinitamente divertida. Este era el hombre al que una vez amé, este cobarde, despreciable, sin agallas. Sofía, me equivoqué muchísimo, sollozó, agarrándome la pierna y manchando mi vestido caro con lágrimas y mocos. Le acaricié el pelo suavemente, como si acariciara a un perro. Eisen,
empecemos de nuevo. Me miró con un destello de esperanza en los ojos, pero... Continué, necesito ver que eres sincero. Oí que el padre de Chloe también está pujando por ese nuevo proyecto urbanístico en North Shore, y se lo entendió de inmediato. Mañana corto todo contacto con la familia Vance. Lo prometo, buen chico, le dije, dándole un par de palmaditas en la mejilla. Ahora vete a la cama, mañana tienes que trabajar. Después de que Isen subiera corriendo las escaleras, dándome las gracias 1000 veces. Entré en su despacho y cerré la puerta con llave. Llamé a mi padre. Papá, es hora de empezar la siguiente fase. Sí, necesito las pruebas de la operación de contrabando de la familia Vance. Tras la llamada, encendí el ordenador y volví a ver el video de la fiesta. Deteniéndome en la escena en la que Isen estaba arrodillado suplicando perdón, pulsé la tecla de borrar con disimulo. Esto es solo el principio, mi querido esposo. Estás a punto de descubrir que perderlo todo duele mucho más que cualquier herida física. 3 días después del fiasco de la fiesta, estaba sentada en el comedor, disfrutando de unos deliciosos panqueques de arándanos. Me habían cambiado la férula por una mucho más ligera. Isen llegó, bajó las escaleras, con la corbata torcida y ojeras. Café, le ofrecí, empujándole un latte humeante. Miró la taza con recelo y se negó. No, gracias. Tengo una reunión urgente, dije encogiéndome de hombros y tomando un sorbo. El comportamiento reciente de Isen era bastante gracioso. En público era sumiso, pero a solas ni siquiera tocaba la comida que yo había preparado. La advertencia de Marco había surtido efecto. Ah, por cierto, le dije cuando estaba a punto de irse, esta noche hay una subasta benéfica en el Club del Soho. Doné tu reloj PC Philippe, no te importa, ¿verdad? El rostro de Isen se puso rígido, pero ese reloj era de mi abuelo, lo sé, es una edición limitada, dije con una dulce sonrisa, lo que significa que se venderá a un precio mucho más alto. Ya se ha anunciado a la prensa. Joven heredero de Ayes Construction dona reliquia familiar para ayudar a los menos afortunados. Es una excelente estrategia de relaciones públicas. Apretó y aflojó los puños. Luego forzó una sonrisa que más bien parecía una mueca. Por supuesto, no me importa. Mientras lo veía huir, revisé la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. En el momento en que Isen entró en su coche, se puso a hacer una llamada frenéticamente. 10-1, se quejaba con Chloe. Aunque supuestamente habían roto lazos después de la fiesta, era evidente que seguían en contacto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julian. Los vendedores en corto están preparados. Las acciones de la constructora Ayes alcanzaron el límite de caída permitido en la apertura del mercado esta mañana. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro. El video de la fiesta se había filtrado en internet y el hashtag #NumeraCCSage era tendencia nacional. El Consejo de Administración había solicitado la suspensión de la cotización, pero ya era demasiado tarde para detener la caída libre. Marco apareció en silencio en la puerta del comedor. Señorita Sofía, el coche está listo. Primero tengo un chequeo en el hospital. Luego iremos a ver al investigador privado que me recomendó mi padre. En el pasillo del hospital, me encontré con una persona inesperada. Chloe llevaba gafas de sol y mascarilla, y salía con cautela de la clínica de obstetricia y ginecología. Rápidamente me escondí tras una esquina y discretamente le saqué una foto al recibo mientras pagaba la prueba de embarazo positiva. Al ampliar la foto, no pude evitar reírme. Al parecer, las insistencias de Isen en la fiesta habían dado sus frutos después de todo. Un pequeño diablillo estaba creciendo dentro del vientre de Chloe. Después de mi chequeo médico, le pedí a Marco que condujera hasta un edificio de oficinas destartalado en las afueras de la ciudad. El ascensor nos llevó al último piso. Las puertas se abrieron a una oficina repleta de equipos electrónicos. Un hombre delgado con una camisa de cuadros miraba fijamente 6 monitores simultáneamente. Señorita Sofía, me llaman Kai, dijo sin volverse. Aquí tengo todo lo que el amanecer me pidió que encontrara. Kai reprodujo varios vídeos de vigilancia. Ayer por la tarde mostraron a Isen y Chloe disfrutando de una cita en un motel a las afueras de la ciudad. Y aquí hay algo aún más interesante. Kai cambió de pantalla. Ahora mostraba al padre de Chloe, Richard Vance, y al padre de Isen, William Hess, reuniéndose en secreto en un exclusivo salón de fumadores. Se reúnen aquí regularmente el día 15 de cada mes. Lo he sido durante al menos 5 años. Entrecerré los ojos. Puedes grabar su conversación.
Eso es difícil, dijo Kai, rascándose la cabeza. Ese lugar cuenta con seguridad de nivel militar. Utiliza esto. Saqué de mi bolso una pluma estilográfica, un regalo de mi padre. La próxima vez que se encuentren, soborna a un camarero para que le plante esto a Richard Vance. Kai tomó la pluma, con los ojos iluminados, un dispositivo de escucha de última generación. No sabía que el amanecer tuviera acceso a esto. Al salir del despacho del detective privado, llamé a mi padre. Papá, Chloe está embarazada. No la toques todavía. Ese bebé podría ser útil. Y Richard Vance y William G. se han estado reuniendo regularmente. Algo no está bien. Al otro lado de la línea se hizo un momento de silencio. Sofía, la relación entre los Vance y los Yace podría ser más complicada de lo que piensas. Esto se remonta a hace 20 años. ¿Hace 20 años? ¿Qué ocurrió hace 20 años? Insistí, pero por primera vez mi padre pareció dudar. Lo averiguaré con seguridad y te lo haré saber, esta noche, en la subasta. Ten cuidado con esa chica, Chloe. Colgué el teléfono, absorta en mis pensamientos. Mi padre sin duda ocultaba algo, y mi intuición me decía que tenía que ver con mi madre. Esa noche, me puse un vestido de la última colección de Chanel y le pedí a mi maquilladora un look de belleza frágil, elegante pero conmovedor. Marco me regaló un joyero del amanecer. En su interior había un collar de diamantes con una rara perla negra en el centro. Recordé haber visto este collar en una fotografía de mi madre. Cuando llegamos al club, Marco preguntó, «Señorita Sofía, ¿la acompaño adentro?» «No, espera en el coche». Jugué con la perla negra en mi garganta. «Puedo encargarme yo solo de la actuación de esta noche». La subasta benéfica en el exclusivo club social siempre fue un evento importante para la élite de la ciudad. En el momento en que entré, el ruidoso salón quedó en silencio. Pronto, los susurros comenzaron a circular por todas partes. «Esa es la nuera de Hayes, la constructora. Oí que su padre controla todo el AMPA de la costa este. Ese Isen Hayes debe estar ciego, para dejarla por alguien como Chloe Vance». Fingí no oír y caminé hacia mi asiento reservado en la parte delantera. En cuanto me senté, un fuerte perfume asaltó mis fosas nasales. «Sofía, ¿cuánto tiempo sin verte?» Chloe había aparecido a mi lado. Llevaba un vestido blanco que, intencionadamente, resaltaba su vientre ligeramente redondeado. «He oído que todavía tienes problemas con la pierna. Qué lástima». Sonreí y miré su estómago. «Debes estar de unos 3 meses de embarazo. Debes tener cuidado durante el primer trimestre». El rostro de Chloe se tensó ligeramente. Evidentemente, no esperaba que yo supiera de su embarazo. «Isen está muy emocionado con este bebé», dijo, bajando la voz con un brillo malicioso en los ojos. «Te va a pedir el divorcio en cuanto nazca el bebé. ¿Es eso así?» Saqué una tableta de mi bolso y reproduje un video. «¿Qué opinas entonces de la conversación de ayer por la tarde?» En el video, Isen se pasaba las manos frenéticamente por el pelo. «¿Por qué ahora precisamente? Mi padre me prohíbe verte. Las acciones de la compañía se están desplomando, y si mi loca de esposa se entera de que sigo hablando contigo, se acabó». El rostro de Chloe palideció. «Tú, ¿cómo lo hiciste? Ni siquiera te molestaste en cerrar las cortinas de la habitación 308 de ese motel». Suspiré. «Si vas a hacer trampa, al menos cubre lo básico, amigo mío». Los demás invitados no podían oír nuestra conversación, pero el estado de casi desmayo de Chloe estaba atrayendo mucha atención. Me puse de pie y alcé la voz deliberadamente. «Chloe, estás muy pálida. Debo llamar a un médico, especialmente con el bebé en camino». «¿Qué? Chloe Vance está embarazada. Debe ser el bebé de Ethan Hess. ¿Hasta qué punto puede ser desvergonzado?» Los murmullos se convirtieron en una ola de chismes. Desconcertada, Chloe tropezó con el dobladillo de su vestido y cayó estrepitosamente delante de todos. Mientras se ponía de pie a toda prisa, una mancha de color rojo oscuro se extendía por su vestido blanco. «¡Ay, mi bebé!», ella gritó histéricamente. Observé la escena con frialdad y luego marqué el 911 con calma. La función de esta noche estaba resultando mucho más interesante de lo que había previsto. Chloe no solo se había humillado públicamente, sino que también había anunciado su propio embarazo. Los columnistas de chismes estarían de fiesta mañana, antes de que llegara la ambulancia. Incluso me aseguré de llamar a Isen por el bien de Chloe. Su primera reacción al enterarse de que su amante había sufrido un aborto espontáneo fue, sorprendentemente, __, sea. «Ahora mi padre me va a matar». Al oír eso,
Chloe se desmayó. Nunca llegué a la subasta. Cuando regresé a la mansión, Eason estaba en su estudio, destrozando cosas como un loco. En el momento en que me vio, se abalanzó sobre mí, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué le hiciste a mí? Parpadeé inocentemente. Todo el mundo lo vio. Tropezó y cayó ella solita. En cambio, las palabras que dijiste en el motel fueron muy conmovedoras. Eason se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Me estabas espiando. Eso no es importante, dije, sentándome con elegancia. Lo importante es que he decidido ayudarles a ustedes dos a estar juntos. Divorciémonos. Pronuncié la palabra a la ligera. Estoy harta de esta farsa de matrimonio. Un destello de alivio cruzó los ojos de Eason, rápidamente reemplazado por la sospecha. ¿Cuáles son sus condiciones? Por los viejos tiempos, solo tomaré lo que me corresponde. Extendí los papeles que había preparado. Esta casa es mía y quiero el 5% de las acciones de su empresa. Eso es una locura. Eason se puso de pie de un salto. ¿Tienes idea de que esta casa vale $10 millones? Y olvídate de las acciones. Suspiré y saqué un montón de fotos de un cajón. Supongo que estas fotos se enviarán a todos los medios de comunicación mañana por la mañana. Las fotos mostraban a Eason no solo con Chloe, sino con al menos otras 3 mujeres, lo que es aún más condenatorio. Existen fotografías suyas jugando a las cartas en Atlantic City y codeándose con mafiosos locales. El rostro de Eason se tornó de un gris cadavérico. Te doy 3 días. Piénsalo bien, dije, mientras recogía las fotos. Y por cierto, puede que Chloe haya perdido al bebé, pero estoy segura de que tu padre está aliviado. Odia a la familia Vance, ¿verdad? Eason levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes que mi padre odia a los Vance? Una suposición afortunada. Sonreí. ¿Por qué otra razón te prohibiría ver a Chloe? Eason me miró con recelo y luego salió furioso de la habitación. Inmediatamente llamé a Kay, la investigadora. Necesito que investigues a fondo la relación entre William Hess y Richard Vance. Centrémonos en hace 20 años. Tras colgar el teléfono, revisé mi ordenador para ver la cosecha del día. Según el historial médico de Chloe, no solo había sufrido un aborto espontáneo, sino que el trauma había dañado su útero, haciendo improbables futuros embarazos. Una bonificación inesperada. Mi teléfono vibró. Era una grabación de mi padre. Me puse los auriculares. La furiosa voz de Richard Vance resonó en mis oídos. William, has olvidado lo que pasó hace 20 años. Si no me hubiera ocupado de ese cuerpo por ti. La grabación se cortó abruptamente, pero fue suficiente para ponerme los pelos de punta. William era mi suegro. La palabra cuerpo me heló la sangre. Un instante después, llegó un mensaje de texto de mi padre. Sofía, ven a verme mañana. Hay cosas que necesito contarte. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué ocurrió hace 20 años? ¿De quién era ese cuerpo? Y podría estar relacionado con la repentina muerte de mi madre. Afuera, un relámpago rasgó el cielo nocturno. Mi reflejo en la ventana era pálido y frío. Mis ojos ardían con el fuego de la venganza. Eason, ¿pensabas que el divorcio pondría fin a esto? No. Es solo la señal para que comience el siguiente acto de mi venganza. La finca de mi padre estaba enclavada en lo profundo de un bosque de bambú en las afueras de Nueva York. Un alto muro rodeaba la propiedad, con 2 hombres de traje negro vigilando la puerta. Durante todo el trayecto en coche con Marco, no pude dejar de pensar en esa grabación. Cuidé ese cuerpo. Esas palabras eran como espinas en mi mente. Ya llegamos. Señorita Sofía, dijo Marco en voz baja. Respiré hondo y abrí la puerta del coche. Mi padre estaba en el jardín practicando tai chi. Cada movimiento era deliberado y poderoso, contrario a su edad. Sofía se detuvo y me hizo un gesto para que lo siguiera adentro. Está mejor su pierna. Ya puedo caminar sin el bastón. Lo seguí a su estudio. El intenso aroma a puros y cuero viejo llenaba el aire. La habitación estaba exactamente como la recordaba, hasta el jarrón de celadón que mi madre tanto había apreciado, aún en su lugar. Mi padre sacó un sobre amarillento de su caja fuerte, con expresión seria. Hace 25 años, cuando su madre me dejó, ya estaba embarazada de usted. Lo sé, asentí, pero usted no sabe por qué se fue. Me acercó una fotografía descolorida por encima del escritorio. Mire a este hombre. En la foto, un joven William Hess estaba de pie con un desconocido frente a una obra en construcción.
Sostenían copas de champán y al fondo había una pancarta que decía, inauguración de la construcción de Hayes. El desconocido tenía el brazo alrededor de la cintura de William. Mi padre sonrió ampliamente y me miró por encima del hombro. ¿Quién es? Fruncí el ceño. Christopher Vance, el hermano menor de Richard Vance. La voz de mi padre era gélida, y era el hombre que asesinó a tu madre. Clavé las uñas en mis palmas. ¿Qué pasó, en aquel entonces? William Hayes y la familia Vance dirigían juntos un proyecto de remodelación utilizando tácticas de demolición ilegales. Alguien murió en el proceso. Christopher Vance mató a golpes a un manifestante. Mi padre sacó otro documento. Tu madre, por casualidad, lo grabó y pensaba ir a la policía. El documento contiene varias fotos borrosas. Christopher Vance sostenía un tubo de acero y un manifestante ensangrentado yacía en el suelo. La fecha de la foto era una semana antes de la muerte de mi madre. Christopher se enteró y la persiguió. La voz de mi padre tembló ligeramente. Para cuando llegué, ya era demasiado tarde. Miré fijamente la foto, con la vista nublada, la verdad que me habían contado, que mi madre murió en una caída accidental cuando yo tenía 5 años, era una mentira terrible. La policía cerró el caso tan rápido porque los Hayes y la familia Vance había movido muchos hilos, y Christopher Vance. Mi voz era un susurro ronco, muerto. Mi padre sonrió con desdén, murió en un accidente de coche 3 días después del funeral. Levanté la vista bruscamente y la mirada de mi padre me indicó que no había sido un accidente. William Hayes y Richard Vance lo encubrieron todo, dijo mi padre, recogiendo los documentos. Llevo años recopilando pruebas, pero sus raíces en la política y los negocios son demasiado profundas. Hasta que te casaste con Ethan Hayes, por fin comprendí el silencio de mi padre. Estabas esperando a que yo descubriera la verdad. No quería que la venganza te cegara, suspiró, pero ahora tienes tus propios motivos para buscarla. Me levanté y caminé hacia la ventana. El bosque de bambú se mecía con el viento, como los susurros de 1000 fantasmas. Mi dulce madre, que me había enseñado a pintar, había tenido un final tan brutal. Papá, tienen que pagar con sangre, dije, volviéndome hacia él con una voz extrañamente tranquila. No solo Ethan, sino toda la familia, las familias Hayes y Vance. Una mirada de satisfacción cruzó los ojos de mi padre. ¿Tienes algún plan? Primero, tenemos que hacer que se enfrenten entre sí. Abrí el teléfono y vi un informe que Julian acababa de enviar. Las varillas de acero defectuosas utilizadas en el proyecto East River de Hayes Construction fueron suministradas por una empresa fantasma controlada por Richard Vance. Los ojos de mi padre brillaron. Estás intentando sembrar la discordia entre ellos. Los medios ya están preparados, dije, mirando mi reloj. En 1 hora, la noticia del posible colapso del proyecto East River será noticia de primera plana en el sector financiero. Mi padre me sirvió un vaso de whisky. En cuanto a Richard Vance, ya he avisado a aduanas sobre sus contenedores de contrabando. Actuarán esta noche. Nuestros vasos tintinearon. En ese momento, fui verdaderamente la hija de mi padre. Ya no era la tonta que lloraba confinada en su matrimonio. Al salir de la finca, Marco me entregó un expediente. La señorita Sofía Eke encontró estos documentos internos de Hayes Construction. Hojeé los archivos confidenciales con una sonrisa en los labios. La malversación de Ethan era mucho peor de lo que yo había imaginado. Pensé, no solo había perdido dinero apostando, había falsificado las actas de la junta directiva para hipotecar en secreto los activos principales de la empresa. Marco, cambio de planes. Llévame a la sede de Hayes Construction, dije de repente. Es hora de visitar a mi querido esposo. En la sala de juntas del último piso del edificio de Hayes Construction, se estaba celebrando una reunión de emergencia. A través de una secretaria leal a mi padre, recibía la transmisión en directo. El derrumbe del East River es un accidente. Los medios exageran. Podía oír la voz frenética de Ethan por el auricular. Lo más urgente ahora es estabilizar el precio de las acciones. Señor Hayes, el problema no son solo los medios, dijo la voz de un hombre mayor. Era el señor Chen, un veterano miembro de la junta. Acaba de llegar el informe de la inspección de seguridad. Todos los materiales fallaron. El proveedor es una filial de Vance Industries. ¿Cómo explica eso? No tenía ni idea, tartamudeó Ethan. Eso fue cosa del departamento de compras, y su primo dirige el departamento de compras. No, dijo el señor Chen, fríamente. La Junta exige una auditoría completa, incluyendo el paradero de esos $3 millones que gastó.
oí el sonido de un cristal rompiéndose, seguido del grito furioso de Isen. Me quité el auricular y subí contenta en el ascensor hasta el último piso, al abrir la puerta de la sala de juntas. Todos los directores se giraron para mirarme. Isen estaba de pie a la cabecera de la mesa, pálido como la muerte y con la corbata torcida, parecía un gallo derrotado. Disculpen la interrupción, dije con una sonrisa, caminando hacia un asiento vacío. Era un asiento que mi padre me había conseguido a través de las acciones de su empresa fantasma. Como accionista mayoritario, me gustaría saber cómo piensa gestionar el proyecto del East River. Los ojos de Isen se abrieron como si fueran a salírsele de las órbitas. ¿Cómo lo supo, señora Hayes? Puede que no lo sepa, dijo el señor Chen, poniéndose de pie para saludarme, pero nuestra investigación inicial sugiere que esto se debió a materiales defectuosos, y el proveedor está estrechamente vinculado a Vance Industries. Oh, qué coincidencia, dije, qué sorpresa. Mi padre acaba de recibir un aviso de que la aduana va a allanar esta noche un almacén de contrabando de Vance Industries. La sala de juntas se convirtió en un caos. Los directores cuchicheaban entre sí, algunos ya sacando sus teléfonos. Isen estaba pálido, sabía mejor que nadie los turbios negocios entre su empresa y Vance Industries. Caballeros, dije alzando la voz, propongo que formemos un comité de investigación independiente para examinar a fondo todas las transacciones entre nuestra empresa y Vance Industries. Además, dada la reciente inestabilidad del SR.AES, propongo que se suspendan temporalmente sus funciones como director de operaciones. Loca, gritó Isen, abalanzándose sobre mí, pero seguridad lo detuvo. Tranquilo, cariño, le dije en voz baja, esto es por tu bien. Imagínese si esos documentos de préstamo del casino de Atlantic City y los papeles que hipotecan los activos de la empresa se hicieran públicos. Isen se quedó paralizado como si se hubiera ahogado. Finalmente se dio cuenta de que las cartas que yo tenía eran mucho más que una simple prueba de su aventura. La Junta aprobó mis mociones por abrumadora mayoría. Al salir del edificio, el cielo estaba teñido de un rojo sangre, como el destino inminente de la estructura de poder de la ciudad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julian. Venta en corto exitosa. Las acciones de la constructora Hayes cayeron un 60%. Adquirió el 11% de las acciones en circulación. Un instante después, llegó un mensaje de texto de mi padre. Inspección aduanera exitosa. Richard Vance está bajo custodia para ser interrogado. Solté un largo suspiro y entré en el coche que me esperaba. Marco me ofreció una taza de té caliente. Regresa a la casa segura, señorita Sofía. No, ese lugar. Mi frase quedó en suspenso cuando un todoterreno negro que vi en el retrovisor me llamó la atención. Nos había estado siguiendo desde que salimos del edificio. Marco, tenemos una cola. Los ojos de Marco se aguzaron. Se presionó el auricular. Equipo 2, 2 horas. Range Rover negro. Matrícula, Nueva York, 8 Charles Thomas 2134, corre. Menos de un minuto después, llegó la respuesta, la matrícula es falsa, pero conseguimos un escaneo facial desde el interior del vehículo. Es el jefe de seguridad de Hess Construction. Los hombres de Isen, murmuré, entrecerrando los ojos. Cuando un perro se ve acorralado, muerde. Desháganse de ellos y llévenme a la casa segura. Marco giró bruscamente el volante y el coche se desvió hacia un callejón estrecho. El todoterreno lo seguía de cerca. Los dos coches iniciaron una persecución silenciosa entre el tráfico vespertino del centro de Manhattan. Agárrese, señorita Sofía, dijo Marco. Pulsando un botón rojo en la consola, una densa nube de humo salió de la parte trasera de nuestro coche. Aprovechando que la visión del perseguidor estaba obstruida, Marco realizó una serie de giros bruscos y entró en el aparcamiento subterráneo de un centro comercial. Cambiamos a un coche que ya estaba estacionado y salimos con suavidad. Por la ventanilla trasera, pude ver el todoterreno dando vueltas alrededor de la entrada del aparcamiento. Isen empieza a sospechar de ti, dijo Marco con voz sombría. Debería pedirle a Dawn que envíe hombres para que se encarguen de él. No, dije con desdén. Que lo haga. Es hora de demostrarle a Isen que no soy una presa fácil. La casa segura era un discreto ático. Mi padre vivía en Tribeca. Lo primero que hice fue abrir mi portátil para ver las últimas noticias. Los canales financieros estaban revolucionados con el escándalo de la constructora Hayes. El encubrimiento del caso Hayes era tendencia en las redes sociales. Aún más interesante era el rumor que se extendía como la pólvora
de que Richard Vance había sido detenido, se rumoreaba que traficaba no solo artículos de lujo, sino también drogas y armas. La página web de Vance Industries estaba caída y sus acciones congeladas. Sonó mi teléfono. Era Eisen. Dejé que sonara 10 veces antes de contestar. Sofía, eras tú, ¿verdad? Su voz se oía entrecortada por el ruido de fondo. Estaba en un bar. No sé de qué hablas. Cariño, dije, poniéndolo en altavoz mientras seguía revisando documentos. No te hagas el tonto. La junta directiva, el precio de las acciones, los Vance, esto es todo lo que haces. ¿Qué demonios quieres? Gritó histéricamente. Quiero saber qué se siente al perderlo todo. Mi voz era tan suave como una pluma, igual que la tuya, me hizo sentir. Hubo un momento de silencio, luego el sonido de cristales rotos, seguido del rugido de Eisen. Ya verás, perra, te haré sufrir un destino peor que la muerte. La línea se cortó, negué con la cabeza y llamé a Julian. Sigue comprando acciones de la constructora Hayes y empieza a correr el rumor de que Richard Vance va a vender todas sus acciones para pagar las multas de su caso de contrabando. Ya estoy en ello, dijo Julian riendo. Y hemos descubierto una cuenta bancaria secreta en Suiza que pertenece a William Hess. Se ha depositado una cantidad fija cada mes durante los últimos 5 años. La destinataria es Chloe Vance. Esta información inesperada me hizo arquear una ceja. Mi suegro le enviaba dinero a Chloe todos los meses. ¿Por qué? Revisa la línea de concepto de esas transferencias, dije, y prepárate para la siguiente fase. Vamos a enviarle a William Hess un regalo de cumpleaños muy grande. Colgué y me acerqué a la ventana. La noche era negra como la tinta, pero a lo lejos, las luces del edificio de la constructora Hayes aún brillaban, brillantemente, pero para el amanecer de mañana, el dueño de ese edificio podría cambiar. Eisen, ¿pensaste que romperme la pierna sería el final? No, voy a quebrar la mismísima columna vertebral de toda tu familia. La noche antes de la fiesta del 60 cumpleaños de William Hess, estaba en mi vestidor probándome un vestido color champán que realzaba maravillosamente mi cintura. La cicatriz en mi pierna derecha era ahora solo una tenue línea. Marco llamó y entró, con un joyero de terciopelo en la mano. Dijo que combinaría bien con tu vestido de mañana. Dentro había un collar de diamantes. En su centro había un raro diamante rojo que brillaba como una gota de sangre. Reconozco esta gema. Era la favorita de mi madre. ¿Dónde está mi padre? Toqué el diamante rojo. Estaba frío como el hielo. Te está esperando en el estudio. El señor Croft también está allí. Me puse una bata y caminé descalza hacia el estudio. Cuando abrí la puerta, mi padre y Julian estaban discutiendo algo sobre un juego de planos arquitectónicos. Julian llevaba un traje impecable, sus ojos penetrantes tras sus gafas doradas, gafas de montura gruesa. Asintió levemente al verme entrar. Señorita Romano, Sofía, ven a ver esto, mi padre me llamó. Los planos eran del proyecto East River, pero en lugar de los condominios de lujo que habían anunciado, el plano real mostraba un complejo densamente poblado de pequeños apartamentos. El índice de edificabilidad excedía con creces las regulaciones y el espacio verde se había reducido a la mitad, así que William estaba engañando a la ciudad, dije. Julian señaló un sello en la esquina del plano. Esta es la versión final y la construcción ya ha comenzado. Si esto se descubre, se emitirá una orden de demolición para todo el proyecto. La constructora Hayes perderá al menos $2.000 millones. Mi padre me entregó una memoria USB. Tu regalo de cumpleaños para mañana está listo. Pero hay algo aún más interesante. Conecté la memoria USB a mi computadora. Los extractos bancarios llenaron la pantalla de la cuenta de William West. Más de $100.000 se habían transferido a Chloe Vance cada mes de forma constante durante los últimos 3 años. La línea de concepto siempre decía discreción. Pero la transferencia más reciente estaba etiquetada como facturas médicas. La fecha era al día siguiente del aborto espontáneo de Chloe. Mi suegro sabía que Chloe estaba embarazada, dije frunciendo el ceño. Julian abrió otro archivo. Eso no es todo. Según el historial médico de Chloe, Eisen estaba de viaje de negocios en África cuando se produjo la concepción. Las fechas no coinciden. Abrí los ojos como platos. Entonces nació el niño. Lo más interesante, dijo Julian ajustándose las gafas, es que William le sabía todo esto y aún así ayudó a Chloe a ocultar la verdad. Mi padre sonrió con desdén. La relación entre William y Chloe podría no ser tan simple como la de un suegro y la amiga de su hija. La información me revolvió el estómago.
La familia Hayes era aún más corrupta de lo que había imaginado. Mañana estará toda la prensa en la fiesta, dije cerrando el portátil. Es hora de darle a la familia Hayes un regalo que jamás olvidarán. Al día siguiente, la mansión de los Hayes estaba lujosamente decorada y una fila de coches de lujo entraba en el camino de entrada. Entré en la fiesta del brazo de Ethan, jugando el papel de una esposa amorosa. Desde su suspensión, Ethan se había vuelto notablemente apagado, como un perro con el rabo entre las patas. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Querida, ¿estás aquí? William me saludó con una amplia sonrisa. Sus ojos se detuvieron un instante en el collar de diamantes rojos que llevaba al cuello, y su rostro se tensó. Sutilmente, era de mi madre, dije con una dulce sonrisa. Me alegra tanto que lo recuerdes, padre. William forzó una expresión serena y nos condujo a la mesa principal, donde estaban sentados altos funcionarios de la ciudad y presidentes de bancos. Noté que Chloe también estaba allí, sentada en un rincón con un sencillo vestido blanco. Tenía el vientre plano y el rostro pálido. Al sentir mi mirada, bajó la cabeza y jugueteó con su servilleta. La fiesta alcanzó su punto álgido y el maestro de ceremonias anunció los brindis. William subió al escenario, alardeando de los logros de Hayes Construction, sin mencionar en ningún momento los recientes escándalos. Los aplausos estallaron como si la caída de la bolsa y el desastre de la construcción nunca hubieran ocurrido, y finalmente, yo agradecí a mi nuera, Sofía, su comprensión y amabilidad. William alzó su copa. Mientras estallaba otra ronda de aplausos, me levanté con gracia y caminé hacia el escenario. Ethan tiró desesperadamente de mi vestido, pero lo esquivé con facilidad. Es usted muy amable, padre, dije, tomando el micrófono. Como no era de esta familia, le he preparado un regalo de cumpleaños especial, asentía Julian. Él encendió su computadora portátil y la gran pantalla del salón de baile descendió. El rostro de William se tensó, con una expresión de presentimiento en sus ojos. Primero, echemos un vistazo a los planos reales del proyecto de East River. Pulsé el control remoto y un murmullo recorrió la multitud. Los planos reales eran completamente distintos a los anuncios. Varios funcionarios municipales palidecieron en el acto. Señor Hayes, ¿qué significa esto?, gritó el director de planificación urbana, poniéndose de pie de un salto. Es un malentendido. Todo es un malentendido. William se apresuró a... Ethan intentó tomar el micrófono, pero rápidamente pasé a la siguiente diapositiva. A continuación, tenemos el historial de transacciones del Sr. William Hayes en su cuenta bancaria suiza, durante los últimos 3 años. Usted ha transferido más de $100,000 mensuales a la Sra. Chloe Vance. El salón de baile quedó en completo silencio cuando los registros de Clearbank aparecieron en la pantalla. Chloe gritó y corrió hacia la salida, pero la seguridad la detuvo, y finalmente, mi voz se tornó repentinamente firme. El diagnóstico de embarazo de la Sra. Chloe Vance. Si calculan la fecha de concepción, mi esposo estaba en un viaje de negocios en África. ¿Eso es mentira? Ethan se levantó de un salto. También. Tengo aquí los resultados de la prueba de ADN. Dije con calma, mostrando la última diapositiva. Cariño, los resultados dicen que el niño es mío. El salón de baile estalló en un grito como si hubiera estallado una bomba. Ethan, como un león enfurecido, intentó abalanzarse sobre el escenario, pero Marco lo contuvo. William, pálido como la muerte, dejó caer su copa de champán. Pero hay algo aún más interesante, dije, mientras reproducía un archivo de audio. En la grabación, William le decía a Chloe, tú tienes al bebé, haremos que Ethan lo acepte como suyo. La familia Hayes necesita a este niño para asegurar la herencia de los Vance. Al oír esto, Ethan se giró y le dio un puñetazo a su padre en la cara. La situación se convirtió en un caos total. Los miembros de la junta se marcharon, los banqueros rompieron sus contratos de préstamo y los periodistas sacaron fotos frenéticamente. Bajé del escenario con elegancia. Saliendo del salón de baile entre un mar de miradas atónitas y desconcertadas, detrás de mí, podía oír los rugidos de Ethan y los sollozos de William. Chloe se había desplomado en el suelo, pero nadie le prestó atención. Al subir al coche que me esperaba, solté un largo suspiro. ¿A dónde va usted también, señorita Sofía?, preguntó Marco. Al hospital. Quiero verlo con mis propios ojos. Miré mi teléfono. El informe médico de Chloe tras su aborto acababa de llegar. Íbamos a mitad de camino cuando Marco dio un volantazo repentino. Nos están siguiendo.
un fuerte estruendo hizo que nuestro coche se estrellara contra la barrera de seguridad. Salí despedida hacia adelante y me golpeé la cabeza contra el respaldo del asiento delantero. Vi estrellas. Por la ventana trasera. Vi un todoterreno negro sin distintivos que se dirigía a toda velocidad hacia nosotros. «Agáchate», gritó Marco, empujándome la cabeza hacia abajo. El todoterreno volvió a chocar contra nosotros. Esta vez contra la puerta del copiloto. En ese instante, 2 motocicletas irrumpieron en escena, disparando contra los neumáticos del todoterreno. El todoterreno perdió el control, volcó varias veces y se estrelló contra la barrera de seguridad. «Llevan aquí desde el amanecer», dijo Marco, dando marcha atrás rápidamente y alejándose a toda velocidad del lugar. «¿Estás bien?». Me toqué el chichón que me salía en la frente y esbocé una sonrisa fría. Ethan debe de estar realmente desesperado. De vuelta en la casa segura, llamé a mi padre. «Papá, Ethan mandó gente tras de mí». «No, estoy bien», lo solucioné. Después de la llamada, revisé las grabaciones de seguridad de la mansión Hayes. Como era de esperar, Ethan y Chloe estaban teniendo una fuerte discusión. «Todo esto es culpa tuya. Esa zorra lo sabe todo». «Se acabó», gritó Ethan. Chloe le devolvió la mirada con desprecio. «Tu padre no parecía pensar lo mismo cuando se acostaba conmigo. Todos los Haas son iguales». «Cállate». Ethan se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla. «Podría matarte». Chloe forcejeó, luego tomó un cuchillo de fruta de la mesa y le hizo un corte en la cara a Ethan. Él gritó y la soltó, y ella aprovechó la oportunidad para huir de la habitación. Apagué la transmisión, absorta en mis pensamientos. Esta pelea de perros era más entretenida de lo que había anticipado. Justo entonces, Julian llamó. «Sofía, la reunión de emergencia de la junta directiva ha terminado. Ethan ha sido despedido oficialmente y William Hess fue ingresado en el hospital con un ataque al corazón, y las acciones volvieron a caer al límite máximo», dijo Julian con una leve risa. «Ahora tenemos el 18% de las acciones. Con el apoyo de unos pocos accionistas minoritarios, es suficiente para iniciar una adquisición hostil». «No es suficiente», dije, caminando hacia la ventana. La noche era completamente oscura. «Necesito ver la construcción de Hayes totalmente destruida». Colgué y abrí mi caja fuerte y saqué un largo documento sellado, una copia del diario de mi madre. Dentro, había detallado todo el proceso de descubrimiento de los crímenes de las familias Hayes y Vance. La última entrada estaba fechada el día anterior a su caída fatal. «Mamá, ya casi termina», susurré. «Ninguno se escapará». A la mañana siguiente, Marco golpeó mi puerta. «Señorita Sofía, hay un problema. Ethan y Chloe han desaparecido. La mansión es un caos». Me levanté de un salto de la cama cuando, alrededor de las 3 a.m., el guardia de seguridad fue noqueado y las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron borradas. Marco me entregó una tableta, pero una cámara de la calle los grabó cuando los obligaban a subir a una furgoneta plateada. En las imágenes granuladas, se veía como Ethan y Chloe eran arrastrados al vehículo por hombres vestidos de negro. No parecía voluntario. «Esos no son nuestros hombres», fruncí el ceño. «Pon en marcha los platos. Son falsos». Marco negó con la cabeza, pero la furgoneta se dirigía hacia los muelles. Llamé inmediatamente a mi padre, pero la voz de un desconocido respondió: «Señorita Romano, si quiere volver a ver a su padre y a su marido, venga sola al almacén del muelle 3, de lo contrario». Los gritos desesperados de Ethan resonaron por el teléfono. El almacén abandonado en el muelle 3. La brisa marina salada traía consigo un hedor a pescado. Me quedé de pie en la oscuridad, con la mano sobre la pequeña pistola que escondía en la manga. El frío metal ofrecía un pequeño consuelo. Marco y 6 de mis hombres estaban posicionados alrededor del perímetro, listos para entrar. «Reconocimiento completado, señorita Sofía». La voz de Marco llegó a través de mi auricular. 2 guardias en la puerta principal, 2 en la trasera, un total de 4 afuera. «No reconozco sus rostros. No es de la zona, padre». Las imágenes térmicas muestran 4 firmas de calor en el interior, 2 de pie, 2 sentados. Una de las figuras sentadas coincide con la complexión del amanecer. Respiré hondo. «Procedan según lo planeado». 5 minutos después, oí una serie de golpes sordos provenientes de la parte trasera del almacén, seguidos del sonido de cuerpos cayendo al suelo. Tomé eso como señal. Me acerqué a la puerta principal y pisé deliberadamente un trozo de cristal roto. «¿Quién está ahí?»,
Una voz tensa resonó desde el interior. «Es Sofía Romano, me dijiste que viniera sola». La puerta de acero se abrió con un crujido y el cañón de una pistola se presionó contra mi frente. El hombre que lo sostenía era un bruto con una fea cicatriz debajo del ojo izquierdo. «Paspedala», ordenó. Levanté las manos con calma y permití que otro hombre me registrara. Me robaron el teléfono y la cartera, pero no encontraron la navaja que llevaba en la bota ni la pistola que llevaba escondida en la manga. Entra. El hombre con cicatrices me empujó adentro. El almacén era oscuro y húmedo, iluminado únicamente por una bombilla desnuda que colgaba del techo. Un hombre con una gabardina negra estaba sentado de espaldas a mí. A ambos lados de él había guardias armados en el suelo. Ethan y Chloe estaban acurrucados juntos, con las manos atadas y la boca amordazada, con los rostros magullados y ensangrentados. Mi padre no estaba por ninguna parte. «Señorita Romano, he oído hablar mucho de usted», dijo el hombre de la gabardina, girándose lentamente. No lo reconocí. Tendría poco más de 40 años, con nariz aguileña y una larga cicatriz que le recorría la mejilla hasta el cuello. «¿Dónde está mi padre?», pregunté sin rodeos. El hombre sonrió, dejando ver sus dientes amarillentos. «Don Romano está perfectamente a salvo. Tranquila, te he traído aquí para hacer un trato». «¿Qué clase de trato?». «Los territorios que dejaron las familias Hayes y Vance», dijo, haciendo girar con destreza una navaja mariposa entre los dedos. «Hiciste un trabajo impecable, señorita Romano». Nuestro jefe quedó muy impresionado. «¿Y quién es su jefe?». «Eso no importa». Se levantó y se acercó a Ethan, rozándole ligeramente la mejilla con la punta de la navaja. «Lo importante es que podemos trabajar juntos. Tú te vengas, nosotros nos quedamos con sus negocios. ¿Qué dices?». Los ojos de Ethan se abrieron desmesuradamente por el terror y negó con la cabeza, emitiendo sonidos ahogados. «Chloe ya se había desmayado», me burlé. «Secuestraste a mi marido solo para proponer una sociedad. No pudimos ni siquiera reunirnos con alguien de tu talla, de ninguna otra manera». El hombre se encogió de hombros. «Además, considérelo un favor». Después de que este idiota intentara sacarla de la carretera, caminé lentamente hacia el centro del almacén. El taconeo de mis zapatos resonó en el concreto. «Déjeme adivinar. Trabaja para la familia Faloné. He oído que últimamente he estado perdiendo muchos negocios con mi padre». El rostro del hombre se tensó y su movimiento de cuchillo se detuvo. «Está bien informada, señorita Romano. Eso no es todo». Me detuve a unos 3 metros de él. «También sé del cargamento que trae a este muelle esta noche. Creo que ya se ha hecho una denuncia anónima a la aduana, perra». El hombre se abalanzó sobre mí con el cuchillo. En ese preciso instante, el techo del almacén explotó y decenas de granadas de humo cayeron. Un humo acre llenó el espacio al instante. Disparos, gritos y pasos crearon una sinfonía de caos. «Agáchese, señorita Sofía», gritó la voz de Marco a través de mi auricular. Me dejé caer al suelo. Me agaché y saqué la pistola de la manga. Entre el humo, vi al hombre con cicatrices tropezar a mi lado. Le disparé en la rodilla. Gritó y se desplomó. 5 minutos después, cuando el humo se disipó, una docena de hombres fuertemente armados con equipo táctico habían asegurado la zona. El hombre de la gabardina y su grupo estaban en el suelo, y Ethan y Chloe yacían en un rincón como perros muertos. «El amanecer llegará pronto», dijo Marco, sacudiéndome el polvo de la ropa. «¿Estás bien?». «Estoy bien». Me acerqué a Ethan y le quité la mordaza. «Cariño, tus nuevos amigos no parecen muy fiables. Sofía, por favor, sálvame». «Iban a matarme», suplicó Ethan, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. «Qué lástima que no lo consiguieran». Me puse de pie y me giré hacia Marco. «Lleva a estos hombres a la comisaría. Los cargos son secuestro e intento de asesinato». «¿Intento de asesinato?», preguntó Marco, desconcertado. Señalé una cámara de seguridad en la esquina del almacén. «Tengo grabados sus confesiones, incluso admitiendo. Ayer planearon mi accidente de coche». Al oír esto, Ethan gritó de repente: «Sofía, sea, todo esto fue una trampa tuya». Marco lo cayó de una patada. Negué con la cabeza y llamé a mi padre. «Papá, está solucionado. Los Falcons intentaron intervenir». «Sí, ya se ha avisado a aduanas». «Te espero». Colgué y salí. El sol de la mañana comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el puerto de tonos dorados. A lo lejos, el zumbido de las sirenas de la policía se acercaba, mientras que, desde la otra dirección,
Una caravana de los coches de mi padre se dirigía a toda velocidad hacia mí. 4 días después, un terremoto sacudió el mundo financiero de Nueva York. El grupo romano anunció oficialmente la adquisición de Hess Construction, como heredero del grupo. Di una rueda de prensa y expuse décadas de corrupción en la empresa. Ese mismo día, la policía allanó la sede de Vance Industries y Richard Vance fue arrestado por múltiples cargos, entre ellos contrabando y soborno. La imagen mía frente al edificio de Hess Construction, respondiendo a las preguntas de la prensa, estaba en todas partes. Canal de noticias, llevaba un traje de Chanel, el collar de diamantes rojos de mi madre y un aire de confianza inquebrantable, un marcado contraste con la trágica víctima que había estado encerrada en un sótano con una pierna rota apenas 6 meses antes. Señorita Romano, como nueva directora general, ¿mantendrá al equipo directivo actual?, preguntó un reportero. Sonreí. Por supuesto que no. Hess Construction necesita una renovación completa, desde sus ejecutivos hasta su cultura corporativa. Hay rumores de que su esposo, Ethan Hess, está siendo investigado por malversación de fondos y asesinato por encargo. ¿Qué opina al respecto? Confío en que la ley dictará un veredicto justo. Dije con expresión solemne. Personalmente, siento un profundo pesar por las acciones del señor Hayes. Después de la rueda de prensa, Julian me esperaba en la sala de juntas. Sofía, aquí están los documentos finales de la adquisición. Solo falta tu firma. Eché un vistazo a los documentos y luego lo miré. Julian, ¿por qué me ayudas? Es solo por mi padre. Julian se ajustó las gafas. Al principio, sí, yo le debía la vida al amanecer, dudó, un hecho inusual, pero ahora admiro tu valentía e inteligencia. Solté una leve risa y firmé los papeles. Hess Construction está ahora en tus manos. Confío en que la convertirás en una empresa verdaderamente responsable. ¿A dónde vas?, preguntó Julian. A ver a un viejo amigo, dije, mirando mi reloj. Ethan fue arrestado esta mañana. Probablemente debería ir a darle el pésame. La sala de visitas del centro de detención era fría y estéril. Ethan vestía un mono naranja. Tenía la barba sin afeitar y los ojos inyectados en sangre. En cuanto me vio, se abalanzó contra el cristal antibalas, pero un guardia lo detuvo. Sofía, demonio, gritó, golpeando el cristal. Con calma, contesté el teléfono. Ethan, se te acusa de malversación, fraude y asesinato por encargo. En total, te enfrentas a un mínimo de 20 años. Ah, y por cierto, Chloe ya se ha convertido en testigo protegido. Presentó pruebas que demuestran que conspiraste con su padre para asesinen a esos manifestantes. Ethan palideció. Mentiras. Todo fue obra de Richard Vance, ese viejo cabrón. En serio. Saqué una pequeña grabadora y le di al play. La voz de Ethan sonó nítida y clara. Que unos tipos les den una paliza a los líderes de la protesta. Me da igual si acaban muertos. Es falso. Esa grabación está manipulada. Gritó histéricamente. No creo que el juez lo vea así. Y sobre el bebé que perdió Chloe, llegaron los resultados del ADN. No era mi hijo. Ethan se quedó allí atónito, como si le hubiera caído un rayo. Entonces, ¿de quién era? De tu padre, dije, asestándole él. Golpe final. Chloe lo confesó todo. Ethan se desplomó en la silla, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Y una última cosa, dije, su construcción ahora es mía. Todas las acciones a tu nombre y al de tu padre han sido liquidadas para cubrir los fondos malversados y pagar las indemnizaciones a las víctimas. El sol brillaba con fuerza cuando salí del centro de detención. Marco me esperaba junto al coche. Señorita Sofía, el Alba solicita su presencia en la finca. Dice que hay un asunto importante que tratar. De acuerdo, subí al coche. En tan solo 6 meses, había pasado de ser víctima de violencia doméstica a heredera de una organización multimillonaria. La euforia de la venganza se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de vacío. ¿Estás viendo esto, mamá? Quienes te hicieron daño ya han pagado las consecuencias. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julian. Última hora. Richard Vance murió en prisión de un infarto. La autopsia reveló rastros de un veneno de acción lenta en su organismo. Miré la pantalla y sonreí lentamente. Mi padre lo había previsto todo. Marco, dile a mi padre que cenaré con él esta noche y contacta con el banco de Zurich. Necesito que guarden el collar de mi madre en su caja fuerte. Sí, señorita. Sofía. Fuera de la ventana, el horizonte de la ciudad resplandecía bajo el sol de domingo. Mi era apenas comenzaba.
3 meses después de que Isen fuera encarcelado y la empresa pasara a llamarse Romano International, me encontraba en la oficina del último piso, con un vaso de whisky en la mano, contemplando el brillante panorama de la ciudad de Nueva York. Venía aquí casi todas las noches, pero aún no me lo creía. Señorita Romano, aquí tiene el informe financiero de hoy, dijo Julian al entrar y colocar un archivo sobre mi escritorio. El relanzamiento del proyecto del East River ha superado todas las previsiones de ventas. Buen trabajo, Julian. Le di un sorbo a mi bebida, no se fue. En cambio, se acercó y se puso a mi lado. No has asistido a una sola reunión en una semana. La junta está preocupada. ¿Qué les preocupa? Que me escape con el dinero. Me burlé. Están preocupados por ti. La voz de Julian era inusualmente suave. Mucha gente cae en un vacío después de consumar su venganza. Finalmente me giré para mirarlo. No llevaba gafas. Tenía ojeras y la corbata floja. Estaba muy lejos de su habitual imagen impecable. Parece que eres tú quien necesita un descanso. ¿Te apetece una copa? Dudó un instante, luego asintió. Bebimos en silencio. ¿Por qué me ayudaste? Pregunté de repente. ¿De verdad fue solo por mi padre? Julian hizo girar el líquido ámbar en su copa. Al principio, sí, le debía la vida al amanecer. Levantó la vista, con la mirada intensa. Pero ahora es porque respeto a la mujer en la que te has convertido, Sofía. Se me aceleró el corazón. Instintivamente aparté la mirada. No bromees, no bromeo. Julian dejó la copa y sacó una cajita del bolsillo de la chaqueta. Esto es algo que tu madre le confió a mi padre. Es hora de que vuelva su legítimo dueño. Abrí la caja. Dentro había un exquisito broche de perlas. Claramente, a juego con el collar de perlas negras de mi madre. Mi padre me contó que hace 20 años, después de aquel incendio, tu madre le salvó la vida. Este broche fue lo único que dejó. Fuego. ¿Qué fuego? El amanecer no te lo contó. Hace 20 años, una planta química propiedad de Richard Vance explotó, devastando 3 barrios cercanos. El vaso en mi mano de repente se sintió muy pesado. Mi madre murió justo después de ese incidente. Necesito ver el diario de mi madre. Dejé el vaso y tomé mi abrigo. Espera. Julian me detuvo. También descubrí la verdadera razón por la que William le enviaba dinero a Chloe. El dinero no era para ella, era para Richard Vance. William le pagaba para que guardara silencio y encubriera su participación en el asesinato de tu madre hace 20 años. El USB que me entregó se sentía frío en mi mano. 20 años atrás, de nuevo, el periodo más oscuro de mi vida. Necesito ver a mi padre mañana, necesito preguntarle todo. En el polvoriento ático de la finca de mi padre, encontré el diario de cuero marrón de mi madre. 3 de mayo de 1998. Obtuve la prueba definitiva en video. Christopher Vance golpeando a un manifestante hasta muerte en la obra. Tengo que ir a la policía mañana. 4 de mayo. William Hess vino a verme y me ofreció comprar la película a un precio muy alto. Me negué. La mirada en sus ojos al marcharse fue aterradora. Creo que me está vigilando. Hice copias de la película y las escondí en este diario. La entrada terminó ahí. La última página estaba arrancada. Revolví la caja y encontré un trozo de una fotografía rota. En ella aparecían mi madre, William Hess y Christopher Vance, delante de un cartel que decía Vance Chemicals. En el reverso había una pequeña inscripción, Junta de Accionistas de Vance Chemical, 1 de febrero de 1997, y un nombre, Eleanor Dawson. El apellido de mi madre era Davis, el de mi padre, Romano. ¿Quién era Eleanor? ¿Podría mi madre haber sido accionista? Justo entonces, llamó Marco. Señorita Sofía, Dawn ha sido hospitalizada. Es un infarto. En el pasillo del hospital. La luz roja sobre la puerta del quirófano permanecía encendida. Habían pasado 3 horas desde que mi padre se había ido. ¿Qué pasó? No lo sé. Estaba reunido con los jefes de la familia Falcone cuando de repente se desplomó. Uno de los viejos capós me dijo, señorita Sofía, hay algo que el amanecer le ha ocultado. Aquel incendio de hace 20 años iba dirigido a él. Christopher Vance intentaba eliminar a un competidor y cobrar el dinero del seguro. Las puertas del quirófano se abrieron. El cirujano apareció. Lo hemos estabilizado. Pero le quedan como máximo 6 meses de vida. Ingresé en la UCI. Mi padre estaba rodeado de máquinas. Sofía, ¿leíste el diario? Sí. ¿Dónde está la película? Se escondió en el estudio. Debajo de la tabla del tercer piso. Sofía, ¿el sindicato es tuyo ahora? No, papá,
no pienses así, escúchame, me apretó la mano con fuerza. Richard Vance ha muerto, pero los Falcons no se darán por vencidos, o bien se libra una guerra a gran escala o se desmantela la organización. El sindicato es un negocio sucio, Sofía. Ese no es lugar para una chica como tú. No te conviertas en alguien como yo. De vuelta en la finca, levanté la tabla del tercer piso del estudio. Debajo había una caja de metal oxidada que contenía varios rollos de película y una carta. Era de mi madre para mi queridísima Sofía. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. No estés demasiado triste. Esta fue mi elección. La venganza no trae la paz, mi amor. Solo la justicia puede. Siempre te amaré, mamá. Me dejé caer al suelo, sollozando. Llegó un mensaje de Julian. Lo encontré. La muerte de tu madre no fue una caída. La estrangularon y luego la arrojaron desde el tejado. A la mañana siguiente, convoqué a los capos de la organización a mi oficina. Todos conocéis la condición de mi padre. Quiero escuchar vuestras opiniones sobre el futuro de la familia. Uno de los más ancianos, un hombre llamado S., tomó la palabra. Según las reglas, usted es la heredera, señorita Sofía. Pero estamos en un momento de crisis y los halcones vigilan cada uno de nuestros movimientos. Necesitamos un líder fuerte. Estás diciendo que no soy lo suficientemente fuerte, sin ánimo de ofender, señorita. Pero este negocio es diferente del mundo empresarial. Veo. Pulsé un botón de mi escritorio. Marco y un equipo de guardias armados entraron. Caballeros, tienen 3 opciones. Primero, ayúdenme a transformar el sindicato en una firma legítima de valores e inversiones. 2. Aceptar un generoso paquete de jubilación y retirarse. 3. Saqué una carpeta gruesa. Entréguense a la policía. Aquí tengo un registro detallado de cada uno de tus logros. Al final, la mayoría de los veteranos optaron por la jubilación. Ese salió furioso. Jurando unirse a los Falcones, Marco puso a ese a seguir y concertó una reunión con el jefe de la familia Falcone. Esa tarde, Julian y yo visitamos el sitio del proyecto terminado en East River. Se había transformado en un hermoso parque lleno de risas infantiles. Esto es lo que tu madre hubiera querido ver, dijo Julian. En ese momento comprendí que mi madre dejó a mi padre, no porque no lo amara, sino porque no quería que la próxima generación viviera en un mundo de violencia y odio. De repente, Sofía Julian se arrodilló sobre una rodilla y sacó un anillo de su bolsillo. Sé que esto es repentino, pero quiero estar contigo formalmente. Dame algo de tiempo, dije, con los ojos llenos de lágrimas mientras le tocaba la mejilla. Después de arreglar las cosas con mi padre y la familia, esperaré el tiempo que haga falta, dijo, poniéndose de pie y abrazándome con ternura. Unos días después, mi padre fue operado del corazón. La operación fue un éxito. Esa tarde, me reuní con el jefe de los Falcone, Gianni, en un hotel neutral. El sindicato se está disolviendo. Estamos en transición hacia una empresa de seguridad legítima. Te cederé algunos de los antiguos territorios de los Vance, con una condición, que te retires de todos los negocios ilegales. Tras una tensa negociación, Gianni aceptó. Cuando regresé al hospital, mi padre estaba despierto. Le mostré la carta de mi madre y las pruebas. Lloró. ¿Es mi culpa que haya muerto? No, papá, todo ha terminado. Sacó un documento de debajo de la almohada. Firma esto. La familia es tuya ahora. Era su testamento, dejándome todos sus bienes. La última cláusula decía, en caso de que Sofía Romano se case con Julian Croft, el 10% de todos los bienes se le transferirá a él. Mi padre sonrió por primera vez en mucho tiempo. Es un buen hombre. Mejor que el yerno que tu madre me eligió. Un mes después, Romano Security se inauguró oficialmente. En la rueda de prensa, anuncié que el 10% de las ganancias del proyecto East River se donarían al desarrollo comunitario. Señorita Romano, hay rumores de que su padre fue el fundador del sindicato. Es cierto. Mi padre una vez transitó por un camino oscuro, respondí, pero está dedicando el resto de su vida a expiar sus errores. Romano Security ofrecerá una segunda oportunidad a todos aquellos que, como él, deseen empezar de nuevo. Después de la rueda de prensa, Julian me llevó al nuevo parque en el sitio de East River. Sofía, hay algo que quería preguntarte. Se arrodilló y me mostró un antiguo anillo de diamantes. Era de mi abuela. Me dijo que se lo diera a la mujer que pudiera ayudarme a poner fin a la dolorosa historia de nuestra familia. Pensé en la carta de mi madre. La venganza no trae la paz,
Solo la justicia puede, sí, susurré, pero con una condición. Quiero convertir el último piso del edificio internacional romano se convirtió en una biblioteca infantil que lleva el nombre de mi madre. Julian me puso el anillo en el dedo y me besó la mano, por supuesto. En nuestra boda, mi padre me acompañó al altar. Al final del pasillo, Julian me esperaba, con los ojos llenos de amor. Llevaba el broche de perlas negras de mi madre atado a mi ramo. En nuestra luna de miel, le susurré a Julian: creo que estoy embarazada. Si es niña, quiero llamarla Lily, como mi madre. Julian me abrazó fuerte. Gracias, Sofía, por romper este ciclo interminable de odio. A lo lejos, amanecía un nuevo día. Las perlas de mi madre brillaban bajo la luz de las estrellas como el punto final de una larga frase y el comienzo de una nueva. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.